Seguimos en 2025, vamos a hablar de la presidenta Dina Boluarte, y es que el viernes pasado se llevó a cabo una audiencia en estricta reserva donde estuvo presente la mandataria y ella pidió formalmente al juez supremo Juan Carlos Checli que su historial médico se mantenga en reserva. Eso como parte de la investigación que sigue la Fiscalía por el presunto abandono del cargo en junio del 2023, fecha en la que ella se habría sometido a varias cirugías. Lo que contradice además la misma declaración que dio la presidenta, recuerdan ustedes, en diciembre del año pasado, a través de un mensaje a la Nación, refiriéndose a ese tema. Ella dijo: abramos todo, que se publique mi historial médico, no tengo nada que ocultar. Pero claro, a la hora de enfrentarse en las investigaciones y ante el Poder Judicial, su versión y estrategia, por lo menos legal, es muy distinta. El doctor Luis Lamas Pucho nos acompaña en esa parte del programa. Gracias por estar aquí, bienvenido. ¿Por qué se opondría la presidenta? ¿Qué piensa usted? Es parte, como tú acabas de señalar, de una estrategia de contenido legal y que tiene una proyección política, porque la señora mandataria está totalmente consciente de que mientras esto sea una indagación, no le va a pasar absolutamente nada, porque está amparada en el ejercicio de la función pública como primera mandataria y posiblemente sus expectativas van hacia el futuro respecto a cómo va a ser el próximo Parlamento y quién sería el próximo presidente del Perú. Porque ahí es donde realmente se puede definir si efectivamente le levantan o no le levantan la inmunidad para todos los procesos de investigación o indagaciones de las que está siendo objeto, ¿no? Porque no alcanzaría ese Congreso. Claro, o sea, el Congreso es el que tiene que definir, y este Congreso, como sabemos perfectamente, juega como una labor de espejo, digamos, ¿no? En el sentido de dice una cosa, pero toma otro tipo de decisiones. Y lo importante es que ella se mantenga en el cargo en un proceso electoral que tiene ya una serie de peculiaridades, ¿no? ¿Y en qué caso se puede levantar el secreto médico de la presidenta? Claro, ahí hay varios aspectos, ¿no? Una cosa es la confidencialidad, otra cosa es la reserva de la investigación, otra cosa es el secreto profesional, que son aspectos totalmente distintos, ¿no? Partiendo de la premisa de que evidentemente la privacidad y la intimidad de una persona es un derecho de rango constitucional. Nadie tiene por qué enterarse de la vida íntima de una persona. Sin embargo, una cosa es la intimidad y otra cosa es una investigación en la que se está solicitando una información que es fundamental para poder conocer realmente qué cosa es lo que sucedió. Y eso no tiene nada que ver con el secreto profesional, que si bien es cierto se mantiene la reserva de la investigación, porque se supone que todas las investigaciones son reservadas. El sentido no es tanto proteger la reserva de la investigación, sino que esa información no pueda ser asequible por parte de la Fiscalía. Y en esa línea de entendimientos se han planteado una serie de objeciones, argumentando, entre otras cosas, posiblemente el secreto profesional, que en este caso no es un secreto, porque una cosa es enterarte de una conversación privada que puede haber tenido un paciente con el médico sobre sus aspectos privados de su vida o de sus dolencias fisiológicas, y otra cosa es un tratamiento público que se realiza en una clínica en la que intervienen diferentes profesionales. Hay una historia clínica, que es la historia de los acontecimientos, que en esta investigación o en esta indagación es fundamental. Exacto. Ahora, la presidenta ha dicho en esta audiencia, por lo que ha trascendido, que la investigación es inconstitucional y ha pedido que se guarde especial cautela con la información que ella considera es íntima, ¿no? Es discutible. Claro, como te manifestaba, la intimidad, que son temas que no tienen que ver con la indagación, que están relacionados a aspectos privados de una persona, ¿no? Que evidentemente puede generar en conflicto de contenido constitucional. Pero en este caso no se está debatiendo ni discutiendo temas de intimidad, sino temas formales que tienen que ver con la forma y la manera como se desarrolló una intervención quirúrgica. Te puedo poner muchos ejemplos. Cuando se inician procesos penales en las que hay de por medio médicos involucrados por negligencia médica, lo primero que hace el fiscal es solicitar al Seguro Social o a la clínica que remita la historia clínica en su totalidad. Por mandato judicial. Por mandato judicial, no, pero más allá del aspecto formal es fundamental, porque sin esa historia clínica no se puede conocer realmente qué cosa es lo que sucedió. Porque en la historia, como su mismo nombre lo dice, está detallado todos los acontecimientos
médicos, clínicos que se pusieron en práctica. Que eso es lo que está buscando la Fiscalía, ¿no? Conocer a cuántas cirugías fue sometida la presidenta, cuánto tiempo estuvo ahí en el quirófano, quiénes intervinieron, cuánto duró el posoperatorio, porque ella está siendo investigada por un presunto abandono del cargo. Entonces, Claro. esa información resulta especialmente Para importante. ella, para la señora Boluarte es lo más importante, en el sentido de que es el único documento a través del cual ella podría, como ha manifestado, salir libre de todo tipo de responsabilidad. O sea, en otras palabras, pensando positivamente, ella debería ser la más interesada, de acuerdo a su discurso. Pero lo dijo, ¿no? Lo Claro, dijo por eso te digo, públicamente ¿no? y se Pero, contradice ahora. claro, una cosa es lo que dice ante la opinión pública y otra cosa son los mecanismos procesales Claro. y legales que pone en práctica para desmerecerse ella misma en términos de credibilidad. Ahora, la clínica Cavani entregó un reporte médico interno, ese es el nombre, donde da algunas luces de, por ejemplo, que las cirugías se habrían tomado 2 horas y 25, que la presidenta efectivamente se sometió a una rinoplastía, pero a otras intervenciones de carácter estético. Y claro, todo esto se podría conocer a profundidad y detalle con la historia clínica que entregaría y comentaría el doctor Cavani, solo si el Poder Judicial autoriza. Bueno, eso es una parte, digamos, porque el otro entorno que tiene posiblemente más connotación en cuanto a la profundidad del análisis es lo que tienen que declarar los indagados, Claro. los testigos, que como están las cosas, yo me imagino que nadie va a querer asumir responsabilidades, porque si bien es cierto, desempeñaron una labor profesional, de ahí a involucrarse en actos de encubrimiento, ¿no? Ya son otras cosas. Entonces, a través de todos los testigos o de los otros indagados, se va a armar una historia cronológica de los acontecimientos que en última instancia va a tener el mismo valor que puede tener la historia clínica, Claro. con la diferencia de que en este caso no ha habido colaboración, lo que denotaría que hay un interés encubierto, soterrado, de que esa información no se conozca. Es interesante, ¿no? Porque la Fiscalía entonces tendría otras maneras de conseguir y lograr tiene. armar esa información. Posiblemente. En caso, al final, el juez Juan Carlos Checli no decida que se autorice la revelación de la historia del clínico. Claro, y además no descarto que, como se ha manifestado, y eso habrá que verificarlo si es cierto o no es cierto, habrían habido de por medio actos de corrupción en materia de tráfico de influencia. Exacto, exacto. Con lo cual ahí irrumpe la posibilidad de que tenga vigencia la ley de colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque, como te manifestaba, nadie va a querer asumir responsabilidades, porque una cosa es actos de encubrimiento que pueden tener penas condicionales, penas simbólicas, pero cuando nos involucramos en el tráfico de influencias, sí son penas privativas de la libertad. Claro, ya hablamos de que algo van mucho a, más grave. digamos, a dislocar la vida profesional de especialistas, porque ya te imaginarás un juicio penal para un médico, para De un acuerdo. galeno, además que ya hay pronunciamientos por parte del Colegio Médico. Exacto, exacto. Espérenme unos minutos, Sí. tengo que hacer una pausa y regresamos con el doctor Lamas para seguir hablando sobre este y otros temas. Muy bien, estamos de regreso en 2025 conversando con el doctor Lamas Pucho respecto a la estrategia de lo que está haciendo la presidenta en el caso cirugías. La sustentación de sus abogados dijeron que el artículo 114 y 115 de la Constitución no especifica que la presidenta le tenga que comunicar ni al Parlamento ni a PCM que ella se iba a someter a algún tipo de intervención, por lo que para ellos no habría omisión de funciones ni abandono de cargo. Se cae el caso, según ellos. Bueno, eso es una posición de parte interesada, por supuesto, ¿no? Pero por eso justamente es importante conocer la secuencia cronológica de los acontecimientos y de qué manera, si es que se realizaron de una forma específica, podrían haber trastocado el ejercicio de la función pública. Pero ese es solamente un aspecto, porque hay otros aspectos que también son comprometedores. Por ejemplo, de qué manera la señora primera mandataria informó al Consejo de Ministros de esta situación. Porque si bien es cierto, ella gobierna en su condición de presidenta, ella se debe directamente a su premier y a sus ministros. Y por una cuestión de transparencia y para no generar problemas para su entorno funcional, tenía que haber comunicado, y esa información, esas declaraciones también van a ser vitales. Claro. Porque, como te vuelvo a manifestar, yo creo que es cuestión de desatar el nudo de todo lo que está de por medio
para ir jalando cabos y buscar otros elementos que le pueden dar mayor relevancia. Pero el punto que a mi entender en este momento es más débil es lo que puedan decir las personas que sin tener de condición funcionario público participaron en esta intervención. Cavani y otros implicados. Claro, porque, o sea, lo que ellos puedan contar ahora mismo. Me imagino que sí, porque como te digo, no se trata solamente de una intervención inmediata personal. Ahí hubo clínica, cuidados intensivos, oxígeno, soporte médico, exacto. Intervinieron varias personas, ¿no? que conocen de que eso. conocen, y como te manifestaba hace unos instantes, si se trata de declarar, se ciñen a la verdad de lo que aconteció, ¿no? Y si el juez Juan Carlos Checli decide que es importante para la investigación que se conozca el historial médico de la presidenta, la clínica tiene que entregarlo automáticamente. Claro, pero no descarto que recurran de repente a una demanda de amparo, ¿no? Diciendo que se está violando el derecho a la intimidad, que tiene rango constitucional, y mientras que se presenta la demanda, se admite la demanda a trámite, se inicia el proceso de amparo, viene la apelación hasta que llega al Tribunal Constitucional, por lo menos 2 años. Pero no daría luces, digamos, de que la clínica quiere colaborar, ¿no? Porque, digamos, hasta ahora parece que estuviera colaborando en algo, ¿no? Lo que pasa es que la clínica un poco que se mantiene una aurea de reserva, ¿no? Para no verse involucrada en dichos y contradichos, porque como son afirmaciones que adquieren otro tipo de connotaciones, mejor es mantenerse en una absoluta reserva y ceñirse a la formalidad. Claro. Y que sea el ministerio el que tenga que tomar las decisiones, ¿no? Ahora, una de las partes graves, como bien decía, podría ser el presunto tráfico de influencias, ¿no? El intercambio de favores entre Boluarte y Cavani. Claro. Cavani se ha cuidado un poco presentándole estas notas, digamos, a la presidenta, donde le dice, págame. O sea, no me pagaste. Aquí está la constancia que yo te he pedido a través de cartas notariales, que le estaba exigiendo el pago. Claro, pero se puede inferir de una serie de acontecimientos que están en el entorno para poder, digamos, llegar a determinado tipo de conclusiones. Porque no solamente se trata de las pruebas inmediatas que se puedan conseguir, sino que también hay un proceso analítico de todos estos acontecimientos, declaraciones, documentos, fechas, que van a ir consolidando esta decisión. Pero fundamentalmente también hay que evaluar el rol de la Fiscalía. Claro. Porque si bien el Poder Judicial cumple un mandato de contenido constitucional en cuanto a las formalidades de la indagación, quien tiene, digamos, el impulso es el Ministerio Público. Exacto, exacto. Doctor Lamas, mucho gusto que nos haya acompañado esta noche en el programa, como siempre. Muy bien, cerramos.